Es un placer saludarles, colegas. En esta oportunidad les voy a alojar el video, la cápsula sobre el tema de las entrevistas conductuales. Lo primero que tenemos que saber es que una entrevista conductual, ¿verdad? Tiene como objetivo indagar aspectos fundamentales, no solamente técnicos, sino también emocionales, de un candidato, ¿verdad? A una plaza. ¿Qué podemos decir de la entrevista? Bueno, es la prueba inicial, es el momento de conocerse con el eh, representante de la organización y es importante tanto para el reclutador como para la persona aspirante disponer ambos de información. En este caso nos vamos a enfocar evidentemente en el reclutador, es decir, en la persona de recursos humanos que va a llevar a cabo la entrevista conductual. Debemos pensar pues que la entrevista conductual no es la inicial. La entrevista conductual se desarrolla una vez que ya se ha llevado a cabo la entrevista inicial, que se ha hecho una valoración y comprobación de información, variables, parámetros, etcétera, del aspirante. Y entonces este aspirante luego llega a la fase en la que se pueden hacer pruebas de habilidades, pruebas de conocimiento, pruebas de actitud, polígrafo, cualquier prueba. Si en ese proceso sale aprobado, entonces sí vale la pena hacer la entrevista conductual, que es el paso preliminar a la entrevista con el gerente del área hipotética a la cual va a trabajar, ¿verdad? Entonces es un proceso comunicacional la entrevista, específicamente la entrevista conductual estructurada. Es un proceso de intercambio de información a través de preguntas, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos buscando? Identificar y evaluar la idoneidad de ese candidato para el puesto que estamos buscando. Eh, ¿Qué se busca con una entrevista? Identificar o determinar la adecuación de un candidato a una vacante específica. Esto significa que tal vez en una entrevista me doy cuenta que esta persona sirve para otra posición y no para la que está aspirando. Eso pudiese también ser así. El entrevistador, es decir, ustedes tienen que fijarse como meta, conocer al candidato, poner a prueba sus actitudes personales a través de la entrevista, hacer un proceso de verificación de la personalidad, emociones, comportamientos, qué imagen está transmitiendo, etc. Podemos tener varios tipos de entrevista, aparte de la entrevista conductual, como la entrevista directiva o cerrada, la no directiva o abierta o las mixtas. ¿Ok? Y evidentemente la entrevista conductual, que es la que estamos trabajando. La fase de la entrevista conductual van a ser una parte, digamos, inicial, donde eh, se le explican al entrevistado las razones por las cuales estamos en esta entrevista, alguna información general, alguna información que él quiera saber, para luego entonces pasar a la fase 2 donde ya comenzamos a desarrollar pues las preguntas de manera estructurada, buscando identificar aspectos conductuales del aspirante. Y finalmente cerramos la entrevista con algún acuerdo que pueda ser información, que pueda ser próximos pasos, etcétera. Algunos tipos de preguntas, no las voy a leer todas porque le van a quedar ahí, pero algunos tipos de preguntas que son interesantes para uno, siempre y cuando uno esté preparado como evaluador, ¿okay? Como entrevistador. Por ejemplo, ¿cuáles fueron sus primeros proyectos o actividades al terminar sus estudios? ¿Qué recuerdos tiene de la época de estudiante? Son preguntas que nos van a dar a nosotros una idea en función a su respuesta de qué tan identificado está con su profesión. En cuanto a las cualidades personales, cuando le decimos, hábleme de usted, ¿cómo es? Recuerden que es una pregunta abierta y la persona puede hablar de cualquier cosa. Entonces no esperemos que diga lo que yo quisiera escuchar. Si yo quiero que me hable de estudios, si yo quisiera que me hable de la familia, yo quiero que me hable de, de él como profesional y a la vez padre de familia, yo le pregunto, ¿ok? ¿Cuáles son tus puntos fuertes y débiles? Es fundamental porque todos debemos conocer nuestra fortaleza y nuestra brecha. Cuando le preguntamos cuál es tu situación familiar, no estamos generando una pregunta discriminatoria.
queremos saber cómo es su grupo familiar, qué tan amplio es, con quién vive. Eh, Evidentemente me va a decir si está casado o no está casado, pero evito preguntárselo. Me va a decir si tiene hijos o no y también evito preguntarlo para el tema discriminatorio. Eh, Preguntarle eh, si su condición, la que me acaba de hablar de la familia, le permite movilidad, es decir, viajar, ¿ok? Desplazarse de una ciudad a otra en caso de que hipotéticamente en un futuro sea, cómo le parece a él en función a su familia, ¿verdad? De la que ya me ha hablado. En cuanto a la experiencia, cuál ha sido su evolución en la carrera es fundamental porque me va a hablar no solamente desde el momento de la graduación, los primeros trabajos, los retos en el trabajo, la formación académica o la formación complementaria que ha podido tener, ¿verdad? ¿Cuáles han sido las principales dificultades que has encontrado en tu desarrollo profesional y cómo has logrado superarlas? Eh, por ejemplo, ¿qué me dirías tú de un colaborador si lo tuviste? ¿Qué opinas de tu empresa anterior? ¿Cómo definirías un puesto y un jefe ideal en el cual te sientas cómodo, agradable, te desarrolles y aportes valor a la organización? En cuanto a la parte actual, motivaciones, futuro, salario, ¿cuánto tiempo llevas buscando trabajo? Esa es una pregunta clave porque a pesar de que conocemos que en El Salvador actualmente no hay una gran oferta de empleo, sin embargo, también queremos ver su capacidad de resiliencia, es decir, cómo se sobrepone a hechos que le pueden afectar, ¿no? ¿Has tenido ofertas? ¿Dónde te ves dentro de los próximos 5 años? ¿Qué conoces de nosotros? ¿Qué andas buscando, qué andas buscando en tu vida profesional si logras posicionarte en esta empresa? Eh, ¿Por qué deberíamos inclinarnos por ti? Ahí le estoy preguntando háblame de tus fortalezas. Eh, Cuéntame alguna experiencia en la cual la presión haya sido fundamental y hayas salido exitoso de esa situación. Explícame cómo estableces tus metas. Dame un ejemplo de cuáles son las características que has llevado a cabo al trabajar en equipo. ¿Has manejado alguna situación compleja? Dime cuál y cómo la has manejado. Preguntas de seguimiento. ¿Has trabajado en múltiples proyectos? ¿Cómo hiciste para priorizar o para administrar tu tiempo? ¿Cómo te manejas cuando tienes plazos bien ajustados? Ahí quiero que me respondas sobre administración del tiempo, prioridad y planificación. Y si tienes gente a su cargo de delegación. ¿Qué haces si no estás de acuerdo con un compañero de trabajo? Aquí estoy entrando ya en inteligencia emocional, manejo de conflicto, incidente, adaptabilidad, comunicación. ¿Qué haces si no estás de acuerdo con tu jefe? Ahí quiero conocer cómo maneja la ética, el respeto, pero también se auto motiva y defiende su punto de vista con respeto y con comunicación asertiva, ¿verdad? ¿Cómo lo maneja? Es decir, cuando hay un conflicto entre los miembros del equipo, ¿cómo lo manejas? Quiero saber si maneja técnicas de resolución de incidentes y conflictos, como por ejemplo la negociación, la mediación y el arbitraje, ¿verdad? En tu carrera me puedes hablar de cuáles han sido tus logros más significativos. También es bueno recordar que no debemos tener una idea preconcebida de la persona. Creo que lo hablábamos en la clase anterior, cuando hubo el problema en mi máquina que se me reconfiguró. Decíamos, ¿qué pasa si la persona cuando llega viene y se evidencia una capacidad especial como andar en silla de ruedas? Una colega hablaba de una experiencia que tuvo con una prótesis en una mano, algún implemento para facilitar la audición, una muleta, un bastón. Creo que primero que nada, por respeto y profesionalismo, darle continuidad a la entrevista normal y valorarlo como cualquier otro.
sus competencias y brechas e identificar si la organización como sistema, como ecosistema, como infraestructura y dependiendo del rol o el cargo que está aspirando, si se le va a facilitar o no la movilidad. Si no se le dificulta, entonces es un candidato que mientras pueda seguir avanzando, porque demuestra, entonces para nosotros es transparente el tema de la condición especial. ¿Ok? Podemos tener diversos tipos de entrevistas. La entrevista conductual estructurada es la que como se utiliza, pues y decimos, queremos identificar tendencias de comportamiento del aspirante. Está la entrevista multimodal, ¿verdad? Que busca mejorar la parte predictiva de la entrevista personal. Es decir, que yo combino tipos de entrevistas, por eso se dice multimodal. La entrevista de descripción de conducta, porque de alguna manera eh, también hacemos preguntas que vayan en función de sus capacidades actitudinales. Y la entrevista situacional en la que siempre colocamos casos, ¿verdad? Para ver cómo los aborda la persona. Pueden ser casos reales sin datos específicos o casos construidos, ¿ok? La entrevista conductual tiene ventajas, señores. Es válida, es predictiva, es imparcial, es objetiva y me da ganancia económica porque el candidato que es sometido, el aspirante a este tipo de entrevistas, se percibe más acerca de su personalidad porque previamente, en teoría, he evaluado la parte de conocimientos y habilidades. En la parte de desventajas o inconvenientes, el entrevistador, el especialista de recursos humanos debe tener formación y capacidad de llevar a cabo una entrevista conductual. Puede tener algunas dificultades generalizadas, por ejemplo, si yo no sé formular bien las preguntas y tal vez el aspirante no las comprende o lo que responde no satisface lo que yo quiero, que él me diga, no la respuesta que yo quiero escuchar, sino el enfoque que yo ando buscando que él me dé, ¿verdad? Y tiene costos elevados precisamente por el tema de la capacitación. Bueno, aquí algunos ejercicios o ejemplos, ya hemos nombrado algunos. Describe una situación en la que tuviste que tomar una decisión impopular, es decir, que afectó al grupo. Dame un ejemplo de una idea o sugerencia en la que hayas propuesto a tu superior en los últimos meses. ¿Cómo fue? O sea, ¿qué le propusiste? ¿Cómo fue? Si fue aprobada, ¿cómo la implementaste? ¿Cuáles fueron los resultados? Dinamismo, sinergia. ¿Cómo es un día típico de trabajo para ti? ¿En qué actividades o situaciones laborales has sentido la necesidad de dejar la tarea sin resolver? Aquí estoy enfocándome a la parte de inteligencia emocional, impulso, patrones mentales. Define qué es para ti atención al cliente. Cuéntame de algún episodio en la que tuviste que brindar una respuesta oportuna u óptima ante las demandas de un cliente. ¿Qué procedimientos utilizas para evaluar la satisfacción de un cliente? ¿Cómo manejas las objeciones de los clientes? En cuanto a aprendizaje, capacidad de aprendizaje, ¿cómo te mantienes actualizado e informado de los cambios en tu campo de trabajo? O sea, ¿qué haces? ¿Tienes un blog? ¿Accedes a blogs? ¿Dedicas un tiempo a leer o a indagar por internet, etcétera? En cuanto a productividad, descríbeme una situación en la que realmente para ti haya sido un desafío y cómo lo manejaste, ¿verdad? En adaptabilidad, por ejemplo, ¿cuáles han sido las situaciones de cambio más importantes a las que te has enfrentado? ¿Qué aprendiste? ¿Qué sacaste de ella? ¿Cómo diste el paso para enrumbarte a ese cambio e incluso poder ser un modelo para otros? En cuanto al liderazgo, por ejemplo, ¿qué nivel de decisiones delegas en tu equipo y cuáles no? Si has tenido experiencia en eso, ¿no? Evidentemente. ¿En qué condiciones estaba tu equipo antes de que tú lo dirigieras? ¿Qué estrategias utilizas para hacer que acepten tus ideas y objetivos? Cuéntame si en algún momento has creado o propuesto un plan de carrera para tus colaboradores y cómo lo hiciste. Cuéntame una ocasión en la que has tenido que ganarte el apoyo de los demás y el respeto con una idea o recomendación. Un logro que hayas tenido con tu equipo de trabajo.
Cuéntame una situación que hayas tenido que manejar con tus compañeros, tus jefes, que no te eran de tu agrado. Descríbeme si has tenido experiencia en una situación laboral que haya sido tensa y cómo la resolviste. Si está trabajando, en qué condiciones laborales trabajas eficazmente, y si no está trabajando, en el pasado, cómo han sido tus condiciones laborales que han sido bien eficaces, pues. Estabilidad emocional, describe una situación donde un aspecto personal haya influido en tu rendimiento. Resolución de problemas, cuéntame la última vez que enfrentaste una situación difícil y cómo la resolviste. Visión propia, háblame de tus puntos fuertes y tus puntos débiles. Eh, ¿Qué impacto tiene la actividad que realizas con los objetivos actuales de una empresa? ¿Cómo describirías tu situación de trabajo ideal? ¿Cuáles serían los objetivos profesionales inmediatos o a largo plazo? ¿En qué situación tú aceptarías formar parte de nuestro equipo de trabajo? Podemos concluir entonces, señores, que la entrevista conductual es una herramienta poderosa que nos ayuda y nos facilita conocer mucho más al trabajador, al aspirante al cargo, al postulante al cargo desde el punto de vista emocional, actitudinal, valores. Normalmente no tiene mucho que ver tiene que ver con aspectos de conocimiento y habilidades, pero andamos buscando eh, elementos actitudinales, ¿ok? Espero que le haya sido de utilidad este video. Muchísimas gracias. Hasta una nueva oportunidad.